dando el día de hoy la predicación. Buenos días o buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno. Estoy medio desordenado todavía, ¿no? Que me puse la chaqueta recién. Les quiero invitar, queridos hermanos, a abrir sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 2. Versos 4 y 5. Gálatas 2, versos 4 y 5. Ya, vamos a leer el texto entonces, versos 4 y 5. Les leo y dice así: Y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Les quiero invitar a que oremos juntos y luego les explico y les cuento de qué se trata este versículo y cuál es el tema de este sermón. Señor, muchas gracias porque estamos juntos nuevamente como iglesia, reunidos en este lugar para fortalecernos en ti, para buscar de ti la dirección, para buscar de ti, Señor, tu gracia, que la necesitamos encarecidamente cada día de nuestra vida para poder realmente vivir mirándote, fortalecidos, gozosos en ti. Queremos aprender más de la vida en Cristo y pedimos que tu Santo Espíritu nos conduzca para que podamos, oh Dios, disfrutar de esta salvación tan grande que tú nos has regalado. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, estos dos versículos me dieron vuelta toda la semana y estaba invitado a predicar y no me los pude sacar de encima. Así que dije, bueno, prediquemos estos versículos entonces. Y este versículo, de alguna forma, o estos dos versículos, hablan de un conflicto resumen un conflicto que estaba pasando allá en Galacia al principio de la era cristiana, en donde el apóstol Pablo, había plantado, estaba en su primer viaje misionero, había plantado algunas iglesias, y entonces se entera de que los hermanos de Galacia tienen un conflicto muy grande porque se les había sido predicado el Evangelio de forma completa. Ellos habían recibido el Evangelio, habían sido objeto de la gracia de Dios, habían sido salvados, pero se habían intrometido dentro de la iglesia algunos falsos maestros y entonces estaban de alguna forma afectando la vida y la experiencia de estos cristianos en la fe. Estos cristianos, estas personas son llamadas por Pablo falsos maestros, ¿ok? Y en el capítulo 1 incluso Pablo los trata como personas anatemas, personas malditas. ¿Por qué? Porque están desconfigurando el mensaje cristiano y están afectando la experiencia cristiana de estos hermanos. Pablo está ofuscado en esta carta. Pablo dice en varios versículos de esta carta que él está irritado por esta situación. Incluso normalmente es común encontrar en las cartas del Nuevo Testamento una serie al inicio de cada epístola de acción de gracias, en donde los apóstoles normalmente resaltan ciertas cosas que está viviendo la iglesia y alaban a Dios por esas cosas. Pero acá el apóstol Pablo en esta epístola, ustedes pueden darse cuenta en el capítulo 1 de que no hay ninguna acción de gracias. Pablo está un poquito ofuscado, bastante la verdad, y está molesto por esta situación porque estos hermanos están dejando, y aquí viene el punto, están dejando de vivir la salvación del Señor. La salvación en estos versículos 4 y 5 son descritas con el término libertad.
Vean ustedes el versículo 4, dice que habían personas que se habían infiltrado, los falsos maestros se infiltran para espiar. ¿Ah? ¿Para espiar qué cosa dice? Dice, para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. La salvación del Señor, acá es la libertad. Libertad es salvación. Entonces, la salvación, la libertad de los hermanos que Cristo consiguió para ellos, está en peligro. Ellos están, fíjense qué interesante, porque ellos han recibido la salvación, ¿ok? Objetivamente ellos han recibido la salvación, pero en su experiencia cotidiana, ellos tienen el riesgo y están cayendo en la trampa de dejar de vivir y de gozar esa salvación. Es decir, tú puedes obtener la salvación, pero no por ello vas a inmediatamente y de forma sin ningún problema vivirla. Puedes tenerla y no vivirla al mismo tiempo. Entonces quiero mostrarles que en este versículo hay respuestas para 4 preguntas, entiendo yo, que nos van a ayudar a entender mejor la salvación que el Señor nos ha dado. Salvación acá es libertad, ¿ok? Quiero ampliar un poquito esa definición y quiero que respondamos 4 preguntas. La primera pregunta es salvación o libertad saliendo, esa libertad obviamente presume una esclavitud, ¿cierto? Pero ¿de qué? ¿De qué es esa libertad? ¿De qué es esa salvación? Segundo, ¿cómo esa salvación se obtiene? ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Cómo se obtuvo esa salvación? Tercero, ¿por qué podemos salir? ¿Ok? Cuarto, ¿para qué salimos? ¿Ok? Voy a responder sucintamente al inicio y luego voy a explorar cada una de esas respuestas. ¿De qué salimos? Bueno, salimos obviamente de esclavitud, ¿ok? Eso es lo que el texto nos va a proponer, porque estos falsos hermanos se están infiltrando, ¿para qué? Para poder afectar la libertad. Si tú tienes libertad, antes de tener libertad, fuiste esclavo. Por lo tanto, lo primero que vamos a responder es de qué salimos o de qué nos libra el Señor. ¿Cuál es la salvación que Él opera? Esa salvación que Dios la opera para poder libertarnos a nosotros de nuestra esclavitud. 1, ¿ok? Segundo, ¿cómo nosotros salimos de esa esclavitud? Dice el texto que esa libertad que tenemos ¿en quién? En Cristo Jesús. Por tanto, esa salvación, ¿ok? Esa salvación que está en Cristo Jesús, después el apóstol Pablo la va a ampliar ese concepto en el 2.19, si mi memoria no me falla. 2.16, perdón, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. ¿Ok? Por lo tanto, esta salvación se opera por Jesucristo claramente, pero antes de eso quiero decirles que se opera por fe. ¿Ok? Algo que como iglesia sabemos, pero tenemos que explorar un poco más. Tercero, ¿por qué podemos salir? ¿Ok? Podemos salir por Cristo Jesús, pero aquí empieza a figurar empieza a aparecer una figura que es importante considerarla más detenidamente. Y aquí nosotros somos capaces de salir de la esclavitud por esta fe y por esta gracia, porque hay un mediador. ¿Ok? Entonces vamos a explorar un poco cuál es esta idea de mediador. Y cuarto, es ¿para qué? ¿Para qué salimos? ¿Por qué Dios nos rescata de la esclavitud? ¿Cierto? ¿Por qué Él efectúa una obra de gracia? ¿Por qué Dios establece un mediador para que nos salve? ¿Para qué? ¿Ok? Y el apóstol Pablo en sus palabras aquí está diciendo que dice que para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Esa verdad del Evangelio voy a mostrarles después en la epístola a los Gálatas, que tiene que ver con que no es necesario que sigamos viviendo por méritos, sino que pasemos a vivir una vida en el Espíritu. Y esa vida en el Espíritu es una vida de libertad, y es una vida de servicio y una vida de obediencia. Perfecto. Eso es lo que vamos a hacer, ¿ok? Hoy día vamos a responder las primeras 2 preguntas, si el tiempo nos da. Y la próxima vez que venga, si no me equivoco, ¿cuándo vengo Marconi de nuevo? ¿En diciembre? Y el primer domingo de diciembre, cuando venga nuevamente, vamos a explorar las últimas 2 preguntas, ¿ok? Porque si no vamos a estar aquí hasta las 3 de la tarde. Y no es la idea. ¿Ya? Entonces probamos con las primeras 2 preguntas. Me pregunté lo siguiente, dije, ¿cómo explico este versículo y este texto de una forma más vívida a los hermanos? Y me acordé de Éxodo capítulo 14. Porque en Éxodo capítulo 14 nosotros tenemos una narrativa que es exactamente lo que está aquí.
y se nos responden estas mismas 4 preguntas. ¿De qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y para qué? Entonces lo que vamos a hacer es un pimponeo entre Éxodo 14 y esta epístola a los Gálatas, para que podamos ampliar nuestro entendimiento y podamos tener una imagen clara de lo que estamos intentando decir. En la lectura alternada nosotros leímos de que el Señor libertó a Israel desde Egipto, ¿cierto? Con su mano poderosa, los saca y los hace cruzar el mar, abriéndolo en 2 partes. El Nuevo Testamento, incluso es más, les voy a decir yo, de que en el Antiguo Testamento, esta figura y este evento de Dios sacando a Israel de la mano de los egipcios, es citado en el Antiguo Testamento a lo menos 12 veces. Piensen ustedes cómo el texto de Éxodo 14 es importante entonces para poder entender nuestra fe. Si en el Antiguo Testamento 12 veces se hace alusión a esa situación. En el Nuevo Testamento también se hace alusión a esa situación. En el Nuevo Testamento nosotros leemos en Mateo capítulo 3, que dice Mateo así, miren, de Egipto llamé a mi hijo. Y el evangelista está citando a Oseas, que a su vez está citando Éxodo. Es decir, en la mente de los judíos estaba la idea de que el hijo del Señor era Israel. Y el Señor sacó a su hijo desde Egipto, de la mano poderosa de Egipto. Pues bien, dice Mateo que en última instancia lo que está diciendo acá es que en realidad el Señor está llamando también a Jesucristo. Recuerden que Jesucristo fue por persecución de Herodes a Egipto y entonces el Señor lo llama. Hay una figura de salvación que se está construyendo en la Biblia. Y luego se amplía un poco más el entendimiento y en Lucas capítulo 9, cuando se nos cuenta del monte de la transfiguración, recuerden ustedes que Jesús va con Pedro, ¿cierto? Va con Jacob, va con Juan a ese monte, los lleva a orar, ellos se quedan dormidos y se genera una situación en donde se le aparece a Jesucristo Elías y se le aparece también, ¿quién? Moisés. Y dice Lucas, de una forma muy interesante, que ellos estaban hablando de cómo Jesús iba a liderar y de cómo Jesús iba a operar el éxodo. Eso es lo que estaban conversando. Ese era el gran asunto en el monte de la transfiguración. Por lo tanto, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento nos invitan a mirar este evento como un evento de salvación que se opera en el Nuevo Testamento para todos nosotros. ¿Ok? Y cuando vamos al texto entonces preguntamos, número 1, ¿de qué salimos? Y el texto nos responde, salimos de la esclavitud. El texto nos cuenta que los israelitas habían sido libertados de un contexto de esclavitud. Ellos habían salido de Egipto. Pero fíjense qué interesante, objetivamente ellos no estaban más cautivos. Pero, y bueno, déjenme profundizar en esto, los israelitas no tenían más un vínculo legal con Egipto. Ellos no le pertenecían a Egipto. Ellos no estaban obligados a vivir como siervos y como esclavos. Ellos habían recuperado su dignidad humana. Ellos ahora podían hacer y vivir en familia de forma tranquila y sin temor. No había más razones para temer a Faraón ni a los egipcios. Pero en la vida cristiana también es así. En primer lugar, nosotros tenemos un vínculo natural con la esclavitud. La Biblia enseña que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Nosotros somos pecadores y hemos servido al pecado como esclavos. Y tal vez ustedes se preguntan, ¿cuándo nosotros hicimos eso? ¿Ok? A través de 2 formas. Primero, cuando buscamos año tras año la felicidad en nuestras vidas fuera de Dios, intentando traer conformidad a nuestra existencia a través de una vida altamente desapegada a cualquier padrón moral. Esa es una forma en que hemos evitado al Señor y hemos vivido en esclavitud. O tal vez tu forma no es esa, es otra, y es a través de una vida intachable. Una vida en donde también intentamos vivir lejos de Dios, pero a través de otro paradigma, a través del paradigma de una vida buena, de una vida en donde nadie te puede apuntar con la mano, donde nadie te puede decir, no, tú no eres moral,
No, tú no eres ladrón, ¿cierto? Tú no eres mentiroso. Entonces, como tú no eres nada de esas cosas, te sientes validado por tus obras. Y como te sientes validado por tus obras, no tienes necesidad de Dios. Esa figura es muy bien explicada, ¿cierto?, en la parábola que nosotros conocemos como la parábola del hijo pródigo o como la parábola de los dos hijos. Recuerden que ambos hijos viven lejos del padre a través de vestimentas distintas. El hijo más joven, él vive lejos del padre de una forma abierta y abrupta porque él pide su parte de la herencia y él se va a vivir, ¿cierto?, y a desperdiciarlo todo, a tener una vida sexualmente desordenada y a vivir como a él se le plazca en la mente. Él abiertamente rechaza al Señor, es una persona altamente liberal, ¿cierto? Una persona que no tiene vergüenza de decirle al mundo, no quiero saber nada con mi padre. Esa es una forma de vivir lejos del Señor. Esa es una forma de esclavitud. Porque recordemos que ese hijo termina ¿cómo? Termina sin nada, termina cochino, termina despreciado, termina sin amor, termina sin cariño. Por lo tanto, esta primera forma de vivir, esta forma abiertamente rechazando al Señor, es una forma que te lleva a la esclavitud y es una forma en la cual tú puedes haber vivido parte de tu vida o tal vez un amigo tuyo, y eso es una forma de esclavitud, como les vengo diciendo. Pero hay una segunda forma, y la segunda forma está descrita por el otro hijo. El otro hijo, en cambio, distinto de él, es una persona que está dentro de la casa del Padre, es una persona, digamos en nuestro idioma, criada en la iglesia, es una persona que sabe las rutinas, que conoce los rituales, que sabe orar muy bien, que participa de la Santa Cena, es una persona que está allí, que lo ve todo, pero es una persona que ve que cuando el Señor se apiada y muestra misericordia por alguien que no tiene la misma moralidad de él, ¿qué pasa con esa persona? Se desmorona emocionalmente. No tiene libertad en su corazón. ¿Por qué? Porque cuando ve la gracia operando en otro, él se ofusca. Entonces en el corazón la palabra nos enseña de que este segundo hijo también está irritado, también está tremendamente solo, también está tremendamente carente de afecto, no entiende ni conoce el amor del Padre. Es una persona que está sola. Entonces la esclavitud de la cual el Señor nos saca puede tener a veces una apariencia de esta libertad desenfrenada, o puede tener una apariencia de una persona muy bien vestida, que sabe hablar muy bien, que va todos los domingos a misa, o que viene todos los domingos al culto. Pero ninguna de los dos caminos sirve. Los dos caminos son de autodestrucción. Y los Gálatas, para que hagamos el contrapunto, estaban en el mismo sistema. ¿Por qué? Porque ellos eran gentiles, habían asumido el Evangelio, habían conocido al Señor Jesucristo, pero vinieron personas a decirle lo siguiente, que para que ellos pudieran experimentar realmente la libertad y pudieran ser aceptados por Dios, ellos tenían que cumplir con ritos judíos. Ellos tenían que cumplir con ciertos días de fiesta. Ellos tenían que guardar ciertas ceremonias. Ellos tenían que hablar de cierta forma. Tenían que parecer ciertas cosas. Tenían que hacer cosas ¿para qué? Para que el Señor los aceptara. Y en la medida entonces que ellos iban cayendo en esta lógica, ellos caían en un sistema de esclavitud. Entonces, un buen ejemplo, entonces, al leer este texto, vemos que volvamos ahora a Éxodo. Vemos que los egipcios, sus antiguos amos los persiguen y los quieren llevar de vuelta a la esclavitud. Igual que a los gálatas los persiguen los falsos maestros. Y lo peor es que al ver a sus antiguos amos persiguiéndolos, los israelitas, dice el texto, que ellos sienten pavor y llegan a desear no haber salido de Egipto. Vean, vamos a Éxodo capítulo 14 y vean los versículos 10 y 12. En el 14, 10 al 12, dice así: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Entonces veamos, los israelitas estaban objetivamente libres. Ellos objetivamente eran personas libres.
En el capítulo 4 de Éxodo nos dice que cuando Moisés y Aarón se les presentaron a ellos con señales, ellos creyeron. Pero ahora, en un estado de libertad, se comportan como esclavos. Lo que Dios está operando en la vida de su pueblo es redención. Redimir, ¿saben qué es? Es romper. Primero, Dios rompe objetivamente nuestra esclavitud. Nos saca del imperio de Egipto, nos saca del imperio de Satanás. Quiebra objetivamente ese vínculo con una declaración de justicia. Pero luego, Dios opera libertad en sus hijos de forma progresiva. Y en ese sentido tenemos que decir que la esclavitud tiene varias capas o niveles. Uno, ellos estaban fuera de Egipto. Primera capa, ¿cierto? La capa legal. Segundo, los antiguos amos los querían de regreso. Fíjense qué interesante. Tercero, ellos en lo exterior estaban libres, pero en el interior estaban esclavos. El corazón de ellos seguía esclavo. Y la redención de Jesús es para libertarnos de todas estas capas de esclavitud, de todas. Tanto de lo legal, de lo emocional o mental y de lo que sentimos también en el corazón. Veamos esta verdad teológica en Pablo. La redención de Jesús es para libertarnos, pero a veces dice Pablo que nosotros seguimos esclavos. Pablo dice que la salvación cristiana estamos libres objetivamente, hemos salido de este estado por la cruz de Cristo. Estábamos bajo la ira de Dios, la ira era una ira objetiva, pero a través de Jesús estamos libres. Hemos salido de las tinieblas, dice el apóstol Pablo en Efesios, para la luz. Eso es algo objetivo. Pero podemos continuar objetivamente o subjetivamente, esclavos al pecado. Los Gálatas eran personas objetivamente libres. Habían creído, pero continuaban con prácticas de esclavo. Ellos querían alcanzar justicia por medio de las obras. Ellos querían decirse a sí mismos que eran buenos cristianos. Ellos querían sentir que oraban lo suficiente, que eran buenos lo suficiente, que gozaban de libertad y nada les era imposible, pero se habían alejado de Cristo. En lo profundo de nosotros todos sabemos que deberíamos ser perfectos. A veces podemos ir muy lejos con esta convicción y exagerar. Pero lo cierto es que esto existe. Y es más, esa sensación se agudiza cuando somos padres y nuestros hijos crecen. Esto se puede notar también en nuestro concepto de autoestima. Nosotros le decimos a nuestro hijo, tú puedes hacerlo. Puedes lograr cualquier cosa. Solo tienes que quererlo. Puedes ser una gran estrella, puedes ser un gran futbolista, puedes ser un gran profesional. Solo debes creer en ti. Pero la mala noticia es que esto no es posible. No podemos ser todo lo que nos gustaría, ninguno de nosotros. Sabemos que no amamos a nuestro prójimo como deberíamos, sabemos que no somos tan honestos como nos gustaría, sabemos que no somos tan generosos como nos gustaría. Ese es un nivel de esclavitud. Estamos libres de la ley, pero es posible ser esclavo del pecado, vivir como esclavo. Un teólogo dijo lo siguiente: el pecado es la acción suicida de la voluntad humana contra sí misma. Cuando pecas, haces más fácil hacerlo otra vez y más difícil evitarlo. Fíjense qué interesante. A veces nos aferramos a una idea de perfección y tratamos de alcanzarlo y nos frustramos en el intento. Dios nos demuestra que no somos capaces. Pero segundo, cuando nosotros caemos en un pecado, hacemos más fácil volver a pecar y más difícil evitarlo. Entramos entonces en una dinámica de pecado que nos lleva irremediablemente a un sistema de esclavitud. Es una dinámica suicida. Cuando Cristo nos acepta, conservamos aún una gran esclavitud a hábitos pecaminosos y en otro nivel, sujeción a ídolos. Y ese es un nivel más profundo de esclavitud. Si existe alguna cosa o alguien a quien servimos o adoramos más que a Dios, estamos en idolatría. Los ídolos son amos de nuestra mente, de nuestros hábitos. Nos reclaman y nos dicen, sírveme o muérete. ¿Qué es lo que estaban haciendo los egipcios? Se dan cuenta de que los israelitas se están escapando. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Vamos detrás de ellos, porque o nos sirven a nosotros o que se mueran. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense que todo esto representa algo espiritual. Cuando Satanás
y algunos de nosotros tal vez en algún tiempo no creímos mucho en esto. Si tú vienes de un ambiente muy secular al Evangelio, tal vez está bien, aceptaste la idea de Cristo, aceptaste la idea de la salvación, pero tal vez cuando te hablan del diablo es algo demasiado fantástico. Pero no es fantástico, porque hay corrientes y hay cadenas espirituales en todo esto. Ya lo hemos dicho otras veces, el mundo no es solamente material, hay cosas espirituales aconteciendo. Y lo que ocurre cuando una persona se convierte al Evangelio y gana la libertad en Cristo es que a Satanás se le ha subyugado y ha tenido que liberarte de su dominio. Entonces, hay niveles y Satanás no quiere que tú vivas en libertad. No quiere que tú venzas tus adicciones. No quiere que tú llenes tu corazón de Dios. ¿Entiendes? Siempre tu corazón necesita estar lleno de algo. Y Satanás quiere que sea cualquier cosa menos Jesucristo. Cualquier cosa menos Jesucristo. Entonces, el pecado nos reclama que continuemos en él, así como Faraón a los hijos de Israel y así como estos falsos maestros a la iglesia de Galacia. La conexión es fuerte porque ya ha pasado a ser un pacto de servidumbre. Entonces salir no es tan fácil. Algunos de ustedes por muchos años practicaron el sexo ilícito, el uso de drogas, alcohol, tal vez el cigarro por años, el control excesivo sobre las personas, el amor a la imagen que proyectan, la vanidad, al punto de no soportar nada que parezca fea en su cuerpo o en su imagen. Si la foto está fea, no hay que publicarla en Instagram. ¿Por qué? Porque las personas van a pensar mal de mí. No me voy a ver tan atractivo. Por lo tanto, mis seguidores van a disminuir. Es algo que solamente los jóvenes entienden, ¿cierto? Pero así funciona, ¿cierto? Queremos vernos bien en el espejo antes de salir a la calle. Porque no queremos sentirnos denigrados de nuestra imagen, no queremos que nadie piense menos de nosotros de lo que queremos que la gente piense. Pero tal vez ustedes no están en esa línea, tal vez ustedes sufrieron maltrato prolongado, verbal o físico. Tal vez un engaño matrimonial prolongado, desprecio continuo por parte de tus padres o de tu pareja, o sientes que no tienes valor. Hay grandes frustraciones y grandes vergüenzas. Todas estas cosas ejercen niveles de esclavitud en nosotros. Todas estas cosas nos atan mentalmente. Todas estas cosas nos atan emocionalmente. Pero te cuento una buena noticia. Dios quiere librarte y romper todas esas cadenas de esclavitud. Todas ellas. Para que tú seas verdaderamente libre. Para que tú puedas disfrutar a Cristo al concho, al máximo. Tú no puedes disfrutar a Cristo con todo tu ser mientras mantengas tus ataduras con tu pasado y con las cosas que te han ocurrido. Necesitas libertad. Necesitas que alguien te rescate. Martin Lloyd Jones, que era un predicador inglés, le decía a su iglesia que la esclavitud en Estados Unidos, y les hablaba del efecto que el miedo ejercía sobre los esclavos aún después de que la abolición de la esclavitud se haya efectuado. Y les decía Martin Lloyd Jones a su iglesia de que mientras ellos no experimentaran completamente la libertad de Jesucristo en sus corazones y que mientras no rechazaran completamente cualquier tipo de daño que hayan sufrido, cualquier tipo de adicción en la cual estén sometidos, ellos en realidad se están quedando solamente con una parte pequeña de la obra de que Jesucristo quiere operar en ellos. Y los animaba constantemente a poder seguir adelante y progresar en su salvación. Pero hay un camino grande por delante, ¿cierto? Porque si todas estas cadenas están operando, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cómo salimos de toda esta esclavitud? ¿Y qué dice el texto al respecto? Y los quiero llevar al versículo 13 del capítulo 14 de Éxodo. Porque allí está la clave para que tú puedas superar todas las cadenas de esclavitud o de idolatría que estén operando sobre tu cuerpo, sobre tu ser, sobre tu mente o sobre tus emociones. En el versículo 13 está la clave para tu vida. Dice así: y Moisés dijo al pueblo, no temáis. ¿Qué dice después? Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más siempre los veréis. Y dice el versículo 14, Jehová, ¿qué dice después? Peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos.
Lo que está aquí claro, queridos hermanos, al responder cómo salimos de la esclavitud, es el principio de la gracia. En otra versión dice, mantengan sus posiciones, quédense quietos, mira lo que Dios hará. No hay ninguna parte de los israelitas, es todo por parte de Dios. La salvación es por gracia. No solamente el hecho de que ellos hayan creído es por gracia, hermanos. El hecho de que Dios nos liberta continuamente es por gracia. Esto se alinea con Romanos, donde se nos enseña que es aquel que está quieto a quien se le atribuye la justicia. Tanto nuestra salvación objetiva como nuestra salvación subjetiva opera graciosamente. Es decir, tanto el hecho objetivo de que tú hoy puedas ser hijo de Dios, como el hecho de que Dios pueda romper tus cadenas de esclavitud, ambas cosas son por gracia. Todas es por gracia. Entonces, ¿tú te sientes atado en tu ser? Si hay algo que te dijo tu padre, que te dijo tu madre, hay algo que te dijo la persona a quien tú amas, que te ha afectado profundamente y te desmorona. ¿Tú quieres superar eso? Te lo digo en el nombre del Señor. Solamente el Señor lo puede hacer. ¿Pero cómo? Tienes que hacer algo. ¿Qué cosa? Nada. Nada. Lo primero que tienes que hacer es quedarte quieto. Déjate de buscar. Déjate de inventar soluciones. Déjate de esquivar el problema. Reposa en el Señor. Estad quietos y ved la salvación del Señor. ¿Qué es lo que tienes que hacer entonces? Tienes que aprender a mirar a ¿quién? A tu Salvador. En la medida que tú miras a tu Salvador, la gracia te liberta de tus pecados, te liberta de tu idolatría, te liberta de tu amor propio, te liberta de tu amor al dinero, a las cosas, al sexo, a lo que sea que te esté gobernando, a las deudas. Pero debes primero que nada apasionarte de una visión magnífica del Señor operando a tu favor. Y ahí Dios tiene que abrirte los ojos. Pero también tú tienes que ser consciente de esto que necesitas. Porque esta libertad que estaba en riesgo en la iglesia de Galacia, recuerden, es por Cristo Jesús, hermanos. Es Él quien nos libera del yugo de la esclavitud. Ahora, veamos el verso 19 de Éxodo. Dice que entonces el ángel de Dios que marchaba al frente del ejército israelita se dio vuelta y fue a situarse detrás de este. Lo mismo sucedió con la columna de nube, estoy leyendo el verso, que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguardia. 20. Quedando entre los egipcios y los israelitas. Durante toda la noche la nube fue oscuridad para unos y luz para otros. Así que en toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros. El punto entonces es que esto fue, fíjense, de un momento para otro. Ellos empezaron a cruzar y ya. Esta gracia opera mientras estamos quietos. La salvación opera en nosotros de un momento para otro. Verso 13, ¿qué le dice el Señor? Leamos de nuevo. No temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros. Y fíjense, queridos hermanos, para que ustedes se alegren de esto, de estar aquí esta mañana. Ninguna religión es como esta. Ninguna. El islamismo, que son 1.280 millones en el mundo y es la más joven de las religiones, está fundada en el 622 después de Cristo. Ellos colocan adelante las obras. Ellos esperan que un día Alá, por sus sacrificios, los considere y los salve. Si tú quieres vivir en ese sistema, vas a vivir toda tu vida esclavo de tus buenas acciones y tu energía y tu fuerza para poder cumplir con los padrones que ellos te exigen. En el hinduismo, 820 millones en el mundo. Tal vez en India haya comenzado entre el 2500 y el 1500 a.C. En el hinduismo no hay un concepto claro de salvación. El moksha, que es la liberación de las ataduras del ser infinito, y el egocentrismo y la autorrealización final de la verdad, es la meta de la existencia. Es decir, no hay ninguna garantía en el hinduismo de que te pueda ir bien. En el budismo, que son más de 400 millones, que es el subproducto del hinduismo, tiene su origen en Buda, el iluminado, un hinduista insatisfecho. La salvación era una posibilidad. No todos creen en ella en el budismo y tiene distintas definiciones. Adoptar un estilo de vida de moderación en todas las cosas extingue el deseo y ayuda a alcanzar la salvación, postulan ellos. La salvación se define como alcanzar el nirvana, la terminación de un ciclo de volver a nacer continuamente. Salvarse es extinguirse. Para muchos Buda es un salvador.
¿Qué te parece vivir en un sistema como este? ¿Te anima? Lo espectacular del cristianismo es que de un día tú no eres aceptado y de repente eres aceptado y eres para siempre. No tenías justicia y ahora la tienes. No eras hijo, ahora sí y para siempre. En el cristianismo no hay proceso. Objetivamente hablando, la salvación sucede en nosotros puntualmente y se acabó. Observen los escritos de Pablo a los Efesios. En él ustedes también, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo, verbo perfecto, está completa la acción, la salvación, y lo creyeron, fueron de nuevo marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Y a Timoteo le escribe Pablo: pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. De nuevo Martin Lloyd Jones les decía, contaba que cuando él preguntaba a su auditorio cuántos eran salvos, los ingleses respondían con mucha humildad: estamos intentando serlo. Falacia, él les acusaba, que ni siquiera entendían de qué se trataba la salvación. Ellos pensaban que la salvación era un logro humano, y no lo es. La salvación simplemente acontece. En Chile, los que tienen cierta tradición cristiana, normalmente católicos, creen que la salvación depende o de nuestro esfuerzo o de las ganas que Dios tenga al final de nuestra vida de mandarnos al cielo. No se habla si se anima a creer en la salvación por la fe. Se entiende como algo arrogante creerse salvo. ¿Te ha pasado? ¿Te crees salvo? Sí, me voy al cielo. Era un arrogante. Pablo fue un religioso acérrimo, creyente, perseguidor de la iglesia, mató cristianos en honor a su religión. Él se esforzaba para ser el mejor. Él quería alcanzar la salvación. Él intentó por años autojustificarse. ¿Cómo pudo salir de esa dinámica? ¿Cómo pudo derrotar la culpabilidad? El horror de haber matado a gente santa. ¿Cómo él llegó a saberse salvo? Él describe que fue la gracia. Él fue el peor de los hombres, pero Dios soberanamente lo había salvado. Y fue de repente, fue una explosión de gracia. Él describe su lucha, su esclavitud, pero también su regocijo en saber que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Eres salvo por gracia, sin moralismo, pero ¿sabes qué? Debes creer. Notemos lo siguiente. El texto dice que los israelitas comenzaron a cruzar el mar y dos paredes de agua se formaron, una al lado de la otra, y ellos pasaron por medio, en seco. Algunos pasaron confiados y expectantes, alegres, maravillándose de cómo era posible que dos semejantes paredes de agua estuvieran erigidas una al lado de la otra. Otros pasaron con miedo, asustados, miraban las paredes y sentían que se iban a derrumbar y que iban a morir ahogados. Pero ¿saben qué? Todos fueron salvados. Los que tenían gran expectativa, los que estaban muy confiados y también los que no. ¿Y saben por qué? Porque la salvación, tanto la objetiva como la subjetiva, que es para libertarte de todas tus ataduras, no depende del tamaño de tu fe. ¿De qué depende entonces? Depende del objeto de tu fe. Piensa en esto. La salvación no depende del tamaño de tu fe. La salvación depende del objeto de tu fe. Somos salvados por el tamaño de nuestro Salvador, por el tamaño del Dios que pelea por nosotros. No somos salvados por el tamaño de nuestra fe. Spurgeon decía que cuando intentamos agregarle algo a lo que Dios ha hecho, en verdad estamos restando. La orden es para que estemos quietos. Quedarse quieto no es fácil. Aquí no está diciendo que debemos dejar que Dios pelee nuestras batallas. Lo que está diciendo es que Dios ya las peleó. Es así como debemos enfrentar nuestras luchas, sabiendo que Él ya venció. Y entonces deja que esto te modifique. Eres modificado cuando entiendes y aceptas que Dios ya luchó, que Jesús ya venció. Concluyendo estos primeros dos puntos, debemos crecer en nuestra percepción de la gracia que ya operó en la cruz y en nosotros por la fe en el Salvador. Luchamos mejor cuando aprendemos a parar y observarle. La vida cristiana es crecer en la gracia, en la acción misericordiosa de Dios a favor nuestro. Aprendamos de Pablo. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús ya, dice Pablo, ya me alcanzó para mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya.
más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo Jesús. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe. En Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Eso dice Pablo. Venceremos nuestras ataduras, hermanos, de esclavitud, en la medida que aprendamos a gloriarnos en Cristo y en su recompensa. Recapitulando, ¿qué es la salvación de Cristo de acuerdo al cruce del Mar Rojo? Salir de la esclavitud. Respecto de Pablo en Gálatas, salir de la esclavitud, pero ser libres y mantenerse libres. ¿Y cómo se hace? Por gracia y cruzando. Mira al Salvador, míralo y no lo dejes de ver. Mientras lo miras, un milagro va a acontecer en tu vida y no te vas a dar cuenta. Y todos tus pecados van a caer como escamas de los ojos y vas a ser libre. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, que aprendamos, oh Dios, a mantenernos firmes en la libertad a la cual Cristo nos llamó. Y esa libertad, oh Dios, consiste en dejar todas nuestras ataduras atrás, en dejar todo aquello que nos ata atrás, todas esas palabras acusadoras, todas esas personas que nos menospreciaron, todas esas cosas que han ocurrido en el histórico de nuestra existencia. Tú eres el único capaz de apagar todas esas cosas. Haz, oh Dios, que la palabra del Señor Jesucristo sea la que más pese en nuestra existencia, de forma que podamos verte a ti, mirarte y caminar hacia adelante firmes, solamente enriquecidos por tu poder. Tú ya venciste, tú ya superaste todas nuestras ataduras. Enséñanos, Señor, a poder experimentar esa libertad continuamente, de forma creciente en nuestra vida, y que Satanás retroceda, oh Dios, porque Él ya vencido está. Y tú nos llamaste para libertad, no nos llamaste para esclavitud. Que esta iglesia, oh Dios, y que tu iglesia en todo el mundo pueda experimentar esta libertad de forma creciente, para que tu luz, oh Dios, sea conocida en las naciones, para que el cristianismo no deje de ser más objeto de burla, oh Dios. Que si se han de burlar de nosotros, sea genuinamente por el amor que te tenemos, por la abnegación que nosotros como cristianos tenemos, por aferrarnos a tus máximas, y no, oh Dios, por el mal ejemplo y la hipocresía que vienen de una vida en la esclavitud, que es sinónimo y efecto de una moralidad vacía. Libértanos, oh Dios, de una moralidad vacía y llévanos realmente a caminar por el Espíritu, una vida en el Espíritu, porque si vivimos por el Espíritu no estamos más bajo la ley. En el nombre de Jesús, amén.